El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio a todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Estas son las palabras de Jesús, las recoge San Marcos en el pasaje del Evangelio de hoy. Y bien es cierto que este es el Evangelio base, el Evangelio básico. De este Evangelio se desprenden al menos Mateo y Lucas, y también algunas partes de San Juan. En este Evangelio pretende el evangelista ir dando a conocer poco a poco, paulatinamente, la identidad de Jesús de Nazaret, donde los primeros que empiezan y que saben e identifican al Mesías son los demonios. Poco a poco, ¿verdad?, se irá identificando con el Salvador hasta el grado de que es el que llega a tomar posesión del universo a través del anuncio de la buena noticia, que es precisamente Jesucristo. Estas palabras de Jesús que hoy encontramos, ¿verdad?, tienen que llamarnos la atención a nosotros. En primer lugar, como misioneros, como misioneras, desde el lugar y la vocación que nos toca anunciar la buena noticia. Pero en segundo lugar, desde la perspectiva de la primera lectura, darnos cuenta cómo las relaciones fraternas se fundamentan en la humildad y en la sencillez. No en la prepotencia, no en el autoritarismo, sino en la capacidad de amarnos y de servirnos de manera humilde. Que su trato mutuo, ¿sí?, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente. Este es el signo de que Dios habita en cada uno. Y este es el signo en que Dios habita en una comunidad, en una familia, en el trato que nos vamos dando unos con otros. Entonces, esto de ir a anunciar la buena noticia significa ir a anunciarla de manera sencilla y de manera humilde. Más adelante el evangelista, movido por el Espíritu Santo, da testimonio de que este testimonio ya se estaba cumpliendo en el momento en que escribe su evangelio, cuando dice: ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que los acompañaban. Estas son las palabras finales del Evangelio de Marcos, pero nosotros tenemos que entender y saber, comprender y celebrar que cuando nosotros conmemoramos, hacemos la fiesta de un evangelista,
estamos celebrando las propias raíces de nuestra fe, que es una fe apostólica, fundamentada en la fe de los apóstoles, en la profesión de fe de Pedro y en todos los demás. Y por lo tanto, el Evangelio es la palabra que nos hace capaces de vivir en libertad. El Evangelio es la palabra que nos perdona los pecados. El Evangelio es la palabra que nos va dando la pauta para vivir. San Marcos fue fiel al mandato apostólico que tantas veces oyó predicar a Pedro: vayan al mundo entero. Él mismo, personalmente y a través de su Evangelio, fue levadura eficaz en su tiempo, como debemos ser nosotros ahora. Si ante la primera derrota no hubiera reaccionado con humildad y firmeza, quizás no tendríamos hoy sus palabras y los hechos de Jesús. Pedro se dirige a Marcos como su hijo. Se supone que es el mismo, ¿verdad?, el que escribió el Evangelio y al que Pedro hace referencia. Pues no era su hijo biológico, sino era precisamente alguien a quien Pedro amaba, a quien Pedro quería y en quien Pedro y de quien Pedro se servía. Sin embargo, la misión de Marcos, como la de los apóstoles, los evangelizadores de todos los tiempos, y la de nosotros hoy, es consecuente con su vocación. Marcos descubre al Dios de Jesucristo desde la verdad, desde un encuentro con Él. Se siente llamado a formar parte precisamente de este misterio del reino, y no solamente como espectador, sino que se siente llamado a ser parte activa precisamente, ¿verdad?, de este reino que, digámoslo así, pululaba en las primeras comunidades cristianas. Y es lo mismo que experimentamos nosotros hoy, como el Señor también nos llamó a nosotros, a cada una, a cada uno, a ser anunciadores, a ser mensajeros, a ser evangelistas, a evangelizar con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestra vida entregada, en el caso de ustedes, con su vida escondida con Cristo en Dios. Marcos debió de estar lleno de alegría y de incomprensiones, cansancios y peligros, y mientras seguía las huellas de su Señor, no desistía. Estaba convencido de que era necesario llevar la buena noticia al mundo entero, porque era un mandato del resucitado. Y dentro de este marco de la resurrección, nosotros también nos sentimos llamados, nos sentimos enviados, nos sentimos evangelizadores, ¿verdad?, a través de nuestra oración, a través de nuestra predicación, a través del trato con los demás, pero sobre todo a través de ese trato humilde y sencillo en nuestras comunidades, entre nosotros. Gracias a Dios y también a la generación que vivió junto a los apóstoles, ha llegado hasta nosotros la fuerza del gozo de Cristo. Pero cada generación de cristianos, cada hombre, cada mujer, recibe esa predicación del Evangelio y a su vez está llamado a transmitirla a los demás. La gracia del Señor no ha de faltar nunca. El poder del Señor no ha disminuido. Jesús no es una historia, Jesús es una persona, y cada hombre y cada mujer que se encuentra con Él a través de sus palabras es capaz de acogerlas y luego de transmitirlas. Los cristianos saben que Dios hace milagros. Nosotros lo sabemos, nosotros lo experimentamos, nosotros somos testigos de los milagros de Dios en todas sus formas, también en las que nos acaba de señalar Marcos, ¿sí? Y esto es algo verdaderamente sorprendente, ¿sí?, que a través de los siglos y de los siglos esta realidad del Evangelio se siga haciendo presente en la vida. Nosotros, cada cristiano, con la ayuda del Señor, haremos esos milagros en las almas de cuantos nos rodean,
si nos empeñamos, si nos abrimos a la gracia del Espíritu de Dios, si creemos en esta palabra, si verdaderamente permitimos que esta palabra sea una palabra viva y eficaz en nuestra vida. Claro que haremos milagros. Yo a veces, de manera irónica, le digo a Rufino, no te la creas, no te la creas. Pero es que si creemos en Dios, claro que podemos hacer milagros. Y no somos nosotros, sino que es la fe de quien lo necesita y la fe de nosotros que actúa y que hace presente la gracia de Dios. Esto es algo muy hermoso, ¿sí? Haremos esos milagros en cuanto creamos, mediante nuestra oración, mediante nuestra generosidad, también mediante nuestra penitencia, y también mediante nuestra fidelidad al estilo de vida que el Señor nos ha llamado. Pidámosle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, a ella, a la que invocamos como Reina de los Apóstoles, que interceda ante su Hijo para que siempre seamos anunciadores, propagadores del Evangelio, y que el Señor realice sus milagros a través de nosotros en la medida en que nosotros creamos en Él.